Bueno, buenos días con todos. Yo les voy a hablar el día de hoy sobre el ciclo de vida del proyecto, identificación y selección de proyectos. El ciclo de vida del proyecto. El ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de fases en las que se organiza un proyecto, que va desde su inicio hasta su cierre. Una fase es un conjunto de actividades del proyecto relacionadas entre sí y que en general finaliza con la entrega de un producto parcial o completo. Hay proyectos sencillos que solo requieren de una fase y hay otros proyectos más complejos que requieren de más fases y también subfases. Las fases del ciclo de vida del proyecto van de la siguiente manera: inicio, planeación, ejecución, control y cierre del proyecto. El inicio del proyecto. El inicio es la primera fase del ciclo de vida del proyecto. Consiste en identificar una necesidad, problema, oportunidad y esto puede resultar en la autorización del patrocinador para atender la necesidad o resolver este problema. Aquí es donde se mide el valor y la viabilidad del plan. Los gerentes de proyectos suelen utilizar dos herramientas de evaluación para decidir si desean llevar a cabo el trabajo o no, y estas herramientas son el documento de caso de negocio. Este documento justifica la necesidad del proyecto, incluye un estimado de los beneficios financieros potenciales. Y el estudio de factibilidad. Esta es una evaluación de las metas del proyecto, cronogramas, costos, para determinar si el plan debe ser ejecutado. La siguiente fase es la planificación. La planificación es trazar un plan de trabajo o estrategia que muestre cómo se va a cumplir con el alcance del proyecto dentro del programa y el presupuesto estipulado. La planificación consiste en determinar lo que se hará, es decir, el alcance y los productos finales a los que se quiere llegar. ¿Cómo se hará? Las actividades y la secuencia de actividades que se va a realizar. ¿Quién lo hará? Esto implica los recursos y la asignación de responsabilidades a diferentes miembros del equipo. ¿Cuánto tiempo tomará? Se refiere a la duración. ¿Cuánto costará? Esto hace referencia al presupuesto. ¿Y cuáles son los riesgos? Es importante recalcar que si no se realiza un plan, una planeación al inicio, que sea de forma adecuada, el riesgo de fracaso del proyecto es mucho mayor. Ejecución. Una vez que se ha desarrollado el plan inicial, el equipo dirigido por el administrador del proyecto se dispone a poner en ejecución el plan y realizar las actividades para generar los productos finales y cumplir con el objetivo. La ejecución también implica la entrega de resultados que den satisfacción al cliente. En la fase de ejecución se presentarán cambios que deben ser administrados y controlados de manera eficiente para evitar que estos tengan un fuerte impacto sobre el proyecto, especialmente en las áreas del alcance y presupuesto. Existen varios tipos de cambios que se pueden presenciar y esto va desde los cambios triviales, a los cuales se les da cierta importancia pero no afectan tanto al proyecto, y los cambios que son significativos. Estos afectan al alcance, al presupuesto y al cronograma del proyecto. En la fase del control, generalmente la fase de control se combina con la fase de ejecución porque se realizan al mismo tiempo. Es necesario supervisar y controlar el progreso del proyecto para garantizar que se sigue con el plan estipulado y que se cumplirá con el objetivo. Para garantizar la entrega del proyecto, los equipos deben supervisar las tareas para prevenir la pérdida de alcance, calcular indicadores clave de rendimiento, rastrear las variaciones del costo y el tiempo asignados. Esta vigilancia constante ayuda a que se cumpla el proyecto y que siga en marcha sin ningún problema. La fase final del ciclo de vida del proyecto es el cierre. El proceso de cierre implica diferentes acciones, como la recopilación y realización de pagos finales, la evaluación y reconocimiento del personal, una evaluación posterior al proyecto, la documentación de lecciones aprendidas. En esta parte lo que se debe hacer es realizar recomendaciones para mejorar el desempeño en futuros proyectos.
y archivar los documentos. Los documentos generalmente se archivan en un repositorio digital o en la nube y estos sirven de referencia para futuros proyectos, pueden servir como una base para construir los proyectos que vienen en próximas ocasiones. Evaluar el desempeño del proyecto es muy importante y además de obtener una retroalimentación por parte del patrocinador o del cliente. Esto ayuda a determinar si se cumplió con el objetivo del proyecto y si se dio la satisfacción que el cliente y el patrocinador buscaban. Ahora pasamos a la identificación de proyectos. La identificación implica aproximarse al entorno y la realidad social a intervenir. Es una introducción efectuando una contextualización panorámica con datos secundarios para dotar de información y ayudar a la identificación del proyecto. Previo a este se realiza generalmente un análisis de diagnóstico y antecedentes del área de interés. A veces se suele tener estudios previos de la situación del problema y también de proyectos futuros. La identificación del proyecto responde a 4 preguntas fundamentales que son ¿qué sucede?, ¿a quién le sucede?, ¿por qué sucede? Y cómo va a solucionarse. En cuanto a la selección del proyecto, este implica evaluar proyectos potenciales para después decidir cuáles deberán ser implementados. Aquí se toma en cuenta los beneficios y consecuencias, ventajas, desventajas, pros y contras de cada proyecto, que se los evalúa detalladamente para después escoger uno. Los pasos del proceso de selección de un proyecto son 4 y estos van de la siguiente manera. Primero, desarrollar criterios contra los cuales se evaluará el proyecto. En esta parte se establecen criterios estándar para poder comparar con ellos el proyecto. Segundo, enumerar los supuestos que se utilizarán como base en cada proyecto. En esta parte se establecen supuestos con los que se va a trabajar a lo largo de todo el proyecto. El tercer paso, reunir datos de información para cada proyecto con el fin de garantizar una decisión inteligente. Esto se refiere a indagar un poco más sobre el proyecto, ver si tiene buenos datos, si es viable. Y después, finalmente, en el paso 4 tenemos evaluar cada proyecto contra los criterios. Si es que cumple con los criterios requeridos, entonces se selecciona el proyecto. Muchas gracias por su atención.